Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 10 y 7 minutos, 34,3 grados, un verano caluroso y un verano de conspiraciones, sin duda alguna. Un verano de libros que se dedican a sondear las biografías y los poderes de esos que dicen que mueven los hilos del mundo. Ya sabéis, programación especial todo este verano, hasta las 11, volvemos a las 3. Y cuando pensábamos hace unos días qué tema podíamos contar a nuestros amigos, que estamos seguros que además están ahora mismo pues casi regresando de la playa, Carmen, aunque sea casi ya de noche, porque el clima apetece pasear incluso por esos pueblos maravillosos, ¿no? Buenas noches, Iker, claro que sí, con esta temperatura seguro. Hoy no he dicho buenas madrugadas, he acertado, no, menos mal. Seguro que mucha gente está o paseando o en sus casas con la radio puesta a punto de hacer la cena y cenar en las terrazas. ¿Qué podíamos ofrecerles? Bueno, pues nos hemos fijado en un detalle significativo. No hace falta más que ver las listas de los libros más vendidos, no hace falta más que acudir a las librerías, y es todo un síntoma de lo que la sociedad demanda. Sí, es un juego de palabras. Sociedad, sociedades secretas. Carmen, los templarios, los neotemplarios, los Illuminati, los prioratos, las conspiraciones, es decir, todo lo que tiene que ver con grupos de personas que extraoficialmente manejan incluso o tienen un poder por encima de los gobiernos, son el tema estrella de este verano 2005. Sí, lo llevan siendo además todo el año, Iker. Hemos visto cómo en todo el año 2005 surgían y salían libros que tenían que ver con la temática de las conspiraciones, de los Illuminati, de las sociedades secretas, cómo no, del Código Da Vinci, la verdadera historia del Código Da Vinci, las leyendas en torno al Código Da Vinci, las claves ocultas del Código Da Vinci, el diccionario del Código Da Vinci, toda la verdad sobre el Código Da Vinci. ¿Y qué tiene que ver eso Hay con la conspiración? miles de publicaciones. Pues que estaba... Claro, es que en torno al Código Da Vinci hay relacionado una sociedad secreta, el Priorato de Sion. Intentan todos estos libros, en cierta manera, descubrir cuáles son esas sociedades secretas o discretas, según algunos. Ah, discretas, buena palabra, es decir, porque para algunos ya los masones, el grupo Bilderberg, los Illuminati, Skull and Bones, menos conocida, Calaveras y Huesos, de secreto ya tienen poco. En esta sociedad global de Internet, pues ya secrete poquitas cosas. Hay amigos que han pertenecido a la masonería de este programa que a veces instruyéndonos hablaban de sociedad discreta. Bueno, ante todo, Carmen, antes de empezar vagando por la historia, para saber dónde nace todo esto, vamos a sortear uno de esos libros que están pegando fuerte y que son la clave. Bueno, la portada es un triángulo con un ojo, símbolo masónico, una pirámide. Es el billete de $1, el más famoso del mundo. Es un libro de un invitado que va a estar aquí, miembro de este equipo que va a estar aquí esta noche, y merece mucho la pena. Claro que sí, además vamos a sortear 3 ejemplares de ese libro de nuestro experto, de Santiago Camacho, al que todos los que escriban al 7640, palabra clave milenio, le podrán hacer las preguntas en torno a estas sociedades secretas o discretas que quieran. 7640, palabra clave milenio, espacio, como siempre, lo que queráis, y vamos a sortear 3 ejemplares de La conspiración de los Illuminati, editado por La Esfera de los Libros. Leyenda, realidad, exageración. Los escritores, que somos a veces muy dados a engordar algunas cosas mezclándolas casi con la ficción, o realmente nos quedamos cortos. Huesos y calaveras, o calaveras y huesos, Illuminati, Priorato de Sion, Neotemplarios, Sociedad de la Niebla, Propaganda 2. ¿Qué es todo esto? En una hora es difícil contarlo, pero por lo menos vamos a planear con la nave del misterio. Una nave que hoy tiene un comandante de lujo, Javier Rodríguez, al que saludamos, todo bronceado, viene con estas músicas maravillosas. Tiene guapetón, hoy. Sí, y también está, por supuesto, el mejor equipo, con Rebeca Collado, Katia Rocha, y nosotros pues dispuestos a que podamos saber un poco más de esta tramoya de la realidad. Vamos a empezar, como es de rigor, con nuestro país. No nos vamos muy lejos. Vámonos al centro justo geográfico de la península ibérica, donde nace, dicen, la primera sociedad secreta que realmente actuó como tal. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez. Cadena Ser. Y con estos sonidos
nos imaginamos el Toledo de hace 600 años exactamente. Cuentan que entre 1405 y 1412 un grupo de personas de diversa catadura empiezan a asociarse en una hermandad. Cuentan que es la primera realmente importante que surge en España. Y también cuentan los historiadores que lo que hacían eran los trabajos más sucios que la Inquisición no se atrevía a ejecutar. Suena de novela, ¿verdad? La Garduña se llamaba. Hemos querido preguntarle a un toledano de pro, a un hombre acostumbrado a pasar días y noches enteros junto a archivos, y a un hombre que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Rodríguez Bausa. Precisamente, en los últimos tiempos, buscaba documentación sobre esa misteriosa hermandad. Algunos les acusaban de criminales. Empezaron, parece ser, a redactar un libro negro, un libro que hoy es realmente codiciado, perseguido, que algunos no saben si existe o no. En él, en su interior, venían las normas, las leyes. Poco a poco empezaron a asaltar casas de moriscos y judíos y se convirtieron en una especie de cuerpo de guardia. Cuando se les detenía, podían decir cualquier cosa menos su afiliación a una hermandad que ya causaba miedo, la Garduña. Vamos a conocerlo. Estamos hablando de una organización secreta que en algunas cosas fue pionera y que desde luego fue de las más duraderas en cuanto al tiempo. El problema es que esta de la Garduña nos concedió una mala fama relacionada con todo el mundo de la mala vida y de Lampa en la ciudad que nos ha durado mucho tiempo. Como todas las sociedades secretas que se precien, los datos brillan por su ausencia, ¿no? Porque precisamente hacen de ese secretismo que nosotros lo hemos colocado como adjetivo detrás de la palabra, hacen de ese secretismo pues una especie de norma de vida, ¿no? Entonces prácticamente no hay mucha documentación. Lo que sí hay es a través de, digamos, expedientes, por ejemplo, en el Archivo Municipal de Toledo, en el que uno puede seguir la pista a determinados personajes que pudieron pertenecer, en este caso, a la Garduña. Ellos, o algunos de los personajes, sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII, en donde, como tú bien comentabas, el Tribunal de la Inquisición tuvo muchísimo poder en la ciudad de Toledo, pues se ampararon, pero yo creo que fue una estrategia puramente defensiva, ¿no? En un momento en el que eran sorprendidos, se amparaban en que estaban haciendo casi una labor de ayuda a la Inquisición, atacando, robando, extorsionando en casas de musulmanes y de judíos. Pues imaginamos ese Toledo misterioso, ese Toledo lleno de códigos, lleno de personajes dignos casi de la leyenda, ese Toledo, Carmen, de la escuela de traductores y de los inquisidores, que realmente a veces, bueno, tampoco sabemos si hay mucha leyenda negra. Hay quien dice que la Inquisición más dura, más terrible, más perniciosa fue la de Europa Central, no precisamente la española, pero la Garduña se encargaba de todo eso que era demasiado pringoso. No se podían manchar las manos de sangre de cualquiera, y la Garduña actuaba ¿hasta cuándo? Bueno, el profesor Luis Rodríguez Bausa ha encontrado documentos, y esto sí me parece inquietante, que hablan de la Garduña o de miembros ejecutados en una ocasión en Sevilla. Agarrotan a 16 personas a la vez en lo que es el acto de muerte o ejecución más numeroso en nuestro país. Dicen, hablan, aseguran algunos legajos, que esta gente siguió actuando hasta el siglo XIX. Escuchamos. Y lo que más con más certeza podemos hablar es de supervivencia hasta bien entrado el siglo XIX. En torno al año 1820-1830 todavía había gente que decía o se decía pertenecer a esta hermandad, porque en el fondo ellos llamaban la hermandad de la Garduña. Hermandad de la Garduña. ¿Qué leyes tenían? ¿Qué rangos había en lo que era la pirámide social de toda buena sociedad secreta? Porque está muy claro que aquí no manda el que quiere, sino el que es más poderoso y el que logra ofrecer una garantía de supervivencia del grupo. ¿Qué secretos tenían que guardar? ¿Cuáles eran, en definitiva, los cánones para entrar? Los rituales de iniciación. Todo eso existe. Hace un tiempo, un querido amigo de este programa, que estoy seguro que nos escucha ahora mismo desde algún punto del tiempo y el espacio, Rafael Herrero Mingorance, se vestía, como él hacía, como gran maestre garduño toledano. Y leyendo textos auténticos, nos enviaba directamente con la magia de la radio a ese momento, a ese Toledo, a esas umbrías callejas, a quizá alguna gruta toledana donde el gran maestre hablaba a los suyos. Procedo a la lectura ante nuestros hermanos de las leyes de la familia en este año del Señor de 1697.
En el gremio de los aprendices tenemos chivatos, fuelles, soplones y coberteras, cuyo quehacer es la vigilancia indiscreta de nuestras próximas víctimas. En el grado de los compañeros, que son hombres y mujeres, seguirán los floreadores, encargados de robos, y los punteadores, diestros para el apuñalamiento. Existen también los postulantes, que recaudan para los nobles cristianos que quieran ser protegidos, y los ancianos, que adoctrinen a los jóvenes que en el porvenir pertenecerán a la sagrada misión. Por último, y en la cúspide de la nuestra organización, me encuentro yo, el gran maestre de poder absoluto otorgado por la tradición oculta de la Garduña. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Santiago Camacho, siempre envuelto de tinieblas conspiranoicas, nuestro compañero que ha realizado este libro que sorteamos en el 7640, palabra clave milenio, podéis preguntarnos lo que sea, la conspiración de los Illuminati. Santi, la Garduña como iniciadora o precursora de formas bastante macabras de sociedades secretas como la mafia o la camorra, ¿no? Sí, de hecho, la Garduña se expande por todo lo que es el Imperio Español y da origen no solamente a como has dicho muy bien, la mafia o la camorra. La camorra napolitana, de hecho, para los estudiosos de la Garduña, es una especie de fósil viviente de lo que fue aquella sociedad, porque sí que los grados, la organización, algunas de las tradiciones, algunas de los ritos iniciáticos sí se han mantenido en la Garduña napolitana, en la camorra napolitana, que vino a través de esos tercios de Nápoles. Pero fíjate que llegó la tradición garduña a sitios tan lejanos como el Caribe. La Hermandad de la Costa, la Hermandad de los Piratas, tenía también un tinte garduño, y muchos miembros de la AMPA española que accedieron a la marinería y acabaron siendo piratas, pues trasladaron a las tradiciones de la isla de la Tortuga y de estos lugares míticos de la piratería del Caribe en el siglo de oro, pues las tradiciones de la Garduña, con lo cual realmente en todo lo que ha sido las sociedades secretas de carácter delictivo, la Garduña podemos citarla como un precedente de muy amplio alcance. 500 años de, digamos, poder muy importante en ciudades como Toledo y Sevilla, las más importantes de España en ese tiempo, asesinos, realmente, cuadrillas de asesinos, y mujeres también como miembros de la Garduña, ¿no? Sí, de hecho las mujeres tenían muchas funciones. Estaban las sirenas, por ejemplo, que eran jóvenes bellas, generalmente dedicadas a la prostitución, pero que las dedicaban tanto para distraer a las víctimas de posibles delitos como para introducirse en las casas para ver la disposición, si había cosas de valor y tal, disfrazadas de vendedoras o de amas de cría o de criadas. Estaban también, lógicamente, pues las coberteras, que eran efectivamente pues personas que se dedicaban, más que nada, tenían aspecto de mendigas, se dedicaban también a ser alcahuetas. Era, digamos, un grado menor dentro del tema de la Garduña, pero efectivamente era una organización de muy amplios personajes. Había desde rateros absolutamente infectos hasta individuos que podían pasar por aristócratas y daban grandes timos o se dedicaban a extorsionar o a chantajear a grandes señores. La policía de todos estos últimos años se ha sentido muy interesada en descubrir documentos que hablen de ese organismo, esa primitiva mafia que actuaba en Toledo y en Sevilla. Precisamente el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla durante muchos años y uno de los pioneros de la Policía Científica Española, Salvador Ortega, nos hablaba de esas similitudes sorprendentes que luego dieron origen a otras mafias europeas. Muy poca gente sabrá que quizá uno de los gérmenes estaba aquí, en una especie de hermandad de ampones o de delincuentes que empezaron a hacer trabajos que incluso interesaban a la Inquisición. Lo que no era permitido era que cualquiera de los que estuviesen dentro, incluso los propios postulantes o los floreadores que entraban dentro de los compañeros, del gremio de los compañeros, estos hicieran muertes y atacaran si no eran ordenados y no estaba autorizado por el gran maestre o alguno de los más cercanos.
Porque fíjate que hay una cosa muy importante, porque entre los grandes ingresos se contaba precisamente la recaudación de tributos, con tributos entre comillas. Esto más o menos como lo que se ha venido empleando luego después en la camorra y en la mafia, que era el impuesto de protección, esto que tantos hemos visto en las películas. Vamos ya con mensajes que nos llegan al 7640. Muchas preguntas en torno a estas sociedades secretas, como la de Irán de Menorca. ¿Es verdad que los Illuminati se infiltraron en los círculos masones? Seguimos, porque ahora vamos a responder cuando hablemos un poco de este grupo que, sin duda alguna, con el libro Ángeles y Demonios de Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, ha sido conocido por todo el mundo y la gente no sabe dónde empieza la ficción, dónde acaba la realidad. Una pregunta que se hacen muchos oyentes, ¿pero existe realmente el priorato de Sion? Pues vamos a descubrirlo esta noche. Hay una necesidad de creer en nuevos misterios y grupos que sustituyan el rol judío-cristiano en la búsqueda del sentido de la vida y paz interior, nos dice Óscar. ¿De qué manera contactan entre ellos para iniciarse y formar parte de estas sociedades? Pregunta José María desde Sevilla. Buenas noches, ¿qué eran los Illuminati, aparte de una sociedad secreta? Nos pregunta Lola. ¿Pueden considerarse como sectas las sociedades secretas? ¿Cómo captan a la gente para formar parte de estos grupos? Un saludo, Sara desde Madrid. Preguntas de gente muy interesada en un mundo siempre hermético. Vamos a hablar de los famosos Illuminati, también por supuesto nos ocuparemos brevemente del priorato de Sion, donde supuestamente figuras de la talla de Leonardo, de Newton, de tantos otros pertenecieron a esa especie de cordel extendido en el tiempo. Suena muy legendario, desde luego, pero otras sociedades no suenan tan, digámoslo así, como obras de la imaginación. No, han tenido poder y siguen teniéndolo. Imagino que incluso muchos de ellos están escuchando Milenio 3 ahora mismo, así que les saludamos. Y antes hablamos de una de las más mencionadas en el periodo de elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Me explico. Dos candidatos peleando por el puesto más importante de este mundo global del siglo XXI, Kerry y Bush. Y hay muchos expertos en la conspiración, historiadores, que se preguntan o descubren una curiosa similitud. Nos lo contaba así en esa época Javier Sierra. Ambos tienen solamente una cosa en común, muy extraña, y es que los dos se instruyeron y militaron en una sociedad secreta universitaria llamada la Skull and Bones, la de calaveras y huesos, una sociedad paramasónica muy influyente en los grandes magnates e intelectuales americanos, como también había venido antes George Bush Senior, quien, entre otras cosas, y esto se olvida con mucha facilidad, no solamente fue miembro de sociedades secretas destacadísimas, sino que fue, sin duda, el presidente más poderoso que ha tenido la historia de los Estados Unidos, porque este hombre, el padre de George Bush, fue, además de presidente de los Estados Unidos, antes director de la todopoderosa CIA. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa en el siglo XXI? ¿Hay gente que mueve los hilos? ¿Hay gente que está siempre pensando cuál va a ser la siguiente gran operación que cambie, por ejemplo, la economía? Estamos en unos tiempos tan turbulentos, y no hace falta más que escuchar a nuestros compañeros de informativos o coger cualquier periódico o ver la televisión. Estamos en unos tiempos de cambios que influyen tanto repentinamente en cualquier rincón del mundo, que hay quien piensa que hay un gobierno real por encima de todo. Bueno, no sé hasta qué punto esto es alarmante o no, pero sí es cierto que esta noticia surge en pleno periodo electoral. Santiago, Skull and Bones, calavera y huesos. ¿Esto qué demonios es? Pues esto es una fraternidad universitaria, teóricamente. En todos los campus universitarios estadounidenses hay una especie de fraternidades que las podemos equiparar a los colegios mayores de aquí, pero que son un poco más, son una especie de clubs muy exclusivos, donde aparte de vivir en la sede de la fraternidad, pues los estudiantes, digamos que forjan lazos muy estrechos, etcétera, etcétera.
Una de ellas, en la Universidad de Yale, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, tiene el peculiar nombre de Skull and Bones. En realidad se llama Phi Beta Kappa, pero todo el mundo la conoce por ese nombre. ¿Por algún símbolo, algún anagrama? Sí, de hecho ese es su sello, una calavera con 2 huesos cruzados, como los antiguos piratas de los que hablábamos hace un momento. Esa fraternidad es posiblemente la más exclusiva de todas las fraternidades de todos los Estados Unidos. Solamente se eligen un puñado de miembros, apenas 7 todos los años, entre los estudiantes, si no más prometedores, por lo menos que pertenecen a familias muy poderosas. Casi todos llevan a sus hijos a la Universidad de Yale. Y mira qué casualidad que justo, pues lo que citabas hace un momento, en estas últimas elecciones, no solo el candidato presidencial, sino también el presidente formaban parte. Pero es que si echamos la vista atrás desde los orígenes, vemos un buen número de presidentes, de magistrados del Tribunal Supremo, senadores, congresistas, directores de diferentes agencias federales, secretarios de Estado, secretarios de Defensa. Es decir, prácticamente podemos decir que Skull and Bones de alguna manera ha ido alimentando todo el engranaje del gobierno estadounidense desde sus orígenes, que son muy remotos. ¿Y esto sería, por ejemplo, una especie de algo similar a una logia masónica de algún tipo? Sí, porque lo cierto es que además no solamente pertenecen los jovencitos, los estudiantes. Cuando uno entra, ya pertenece para toda la vida. Una vez sale al mundo exterior, lo que hace es apadrinar a los jóvenes que están en ese momento estudiando. Es decir, el presidente Bush tiene sus apadrinados dentro de los estudiantes que están ahora mismo en Yale, y él se ocupa de allanarles el camino en un futuro para que lleguen también a puestos igualmente preponderantes. Eso lo que facilita es que una cierta oligarquía de determinados apellidos, de apenas 15 o 16 apellidos, que si vemos los listados de los gobiernos de los Estados Unidos, vemos que se van repitiendo, los propios Bush, los propios Roosevelt, etcétera, etcétera, pues prácticamente la podemos asociar a la existencia de esta sociedad secreta, que hace que ese pequeño grupo de familias se reparta buena parte del poder estadounidense. Se podría decir, Santi, a colación de estas palabras, que fuese quien fuese el candidato ganador, siempre ganaba la hermandad. 10 y 29 minutos, 34, madre mía, 1 grados en el exterior de este estudio 2. Estamos desterrados del estudio 1 porque estamos cambiando para ponerlo mucho mejor, y estamos en el estudio 2, lo cual siempre es una experiencia significativa. La conspiración de los Illuminati es el libro que hoy sorteamos, y ese nombre, Illuminati, y ese símbolo en el dólar, en el billete más poderoso, el que mueve el mundo, a algunos les ha dejado un poco bloqueado. ¿Qué hace ahí un signo masónico? Ahora nos lo explica Santiago. Antes vamos a satisfacer la curiosidad de muchos oyentes que, en cuanto hemos abierto el 7640, preguntan: Illuminati, ¿quiénes son? ¿Existen de verdad? ¿Atacaron a la Iglesia? ¿Fueron un grupo que querían ser lo más poderoso? ¿Es un nuevo gobierno mundial? Vamos a intentar saber por lo menos quién fue su fundador oficial, un curioso personaje que se mete en una historieta que llega hasta hoy, hasta el super éxito de Dan Brown, que ha hecho que todo el mundo gire los ojos hacia esta realidad de la que casi nunca se habla hasta este 2005. Pues Adam Weishaupt fue educado en una escuela jesuita, aunque su abuelo, que era libre pensador y director de la escuela secundaria de Eichstätt, fue el que realmente influyó en sus pensamientos. Se le conoce sobre todo, Iker, porque siendo catedrático fundó la logia de los Illuminati el 1 de mayo de 1776 en Baviera. Muy pronto se unieron a su grupo jóvenes estudiantes y un personaje, Adolf von Knigh, con quien escribió El rito de los iluminados de Baviera. En poco tiempo los Illuminati bávaros rápidamente se extendieron por Austria y otros puntos de Europa, afiliando a personalidades de la talla de Herder, Goethe o el conde de Saint-Germain. Para formar parte de los Illuminati de Baviera había que pasar 13 grados de iniciación, que según algunos estudiosos eran de signo luciferino. El iniciado en esos altos grados rechazaba los símbolos de la realeza, el cetro, la espada y la corona, además de la cruz, para escoger símbolos asociados al dios de la luz, al Baphomet, un ser capaz de transformar su realidad.
El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia católica y las monarquías, debido a su ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y así aprobó un edicto contra estos y también contra la masonería. Un año después, el edicto se confirmó y Weishaupt marchó al exilio a Ratisbona para dirigir la orden desde el extranjero. Falleció el 18 de noviembre de 1830. Ahí tenemos perfectamente la ficha, el retrato robot de un personaje, Adam Weishaupt, que funda una orden que acaba convirtiéndose en un auténtico enemigo a nivel oficial para una institución tan poderosa como la Iglesia. Por lo menos eso es lo que nos ha llegado, eso es lo que recrea también Dan Brown en su libro Ángeles y Demonios. ¿Qué hay de cierto en esto, Santiago? Tú que has escrito este libro, La conspiración de los Illuminati. Pues de cierto hay bastante. Perdona, primero, ¿por qué aparece en la portada de tu libro lo que es el pleno centro, esa pirámide, con el piramidión, o la última parte triangular separada, un ojo que ilumina, que es el símbolo del dólar? ¿Por qué aparece aquí relacionado con los Illuminati? Pues porque curiosamente ese es precisamente el emblema de los Illuminati. Un emblema que está en el escudo estadounidense, en el gran sello de los Estados Unidos, desde el origen, precisamente en 1776. ¿Me quieres decir, Santiago, que esta agrupación, de la que se sabía muy poco hasta ahora, tú dedicas tu trabajo, Carmen ha hecho la ficha, tiene su símbolo en el billete más poderoso del planeta Tierra? Sí. De hecho, desde 1945, Franklin Delano Roosevelt, que era un conocido masón y una persona, un masón de altísimo grado y una persona que esa afiliación masónica no la ocultaba en absoluto, ordenó expresamente que el reverso del billete de dólar, que hasta ese momento era distinto, pues figurase ese emblema. Qué curioso. O sea, lo cambió exprofeso por algo, pero tampoco que quizás se dio una explicación en su momento de que era el símbolo de los Illuminati, me imagino. Claro, de hecho, muy pocos estadounidenses conocían que ese símbolo estaba en el escudo de su país, porque el gran sello de los Estados Unidos no es un escudo como el de España, que tiene solamente una cara. El gran sello de los Estados Unidos es como una medalla, tiene dos caras. En la cara frontal es donde aparece el águila con el escudo de las barras y las estrellas, el águila que lleva unas flechas y unas ramas de olivo en cada garra, esa famosa águila que es el emblema de los estadounidenses. Pero lo que hasta ese momento, hasta esa aparición en el billete de dólar, sabían muy pocos estadounidenses, es que ese gran sello de los Estados Unidos tenía un reverso, y que en ese reverso precisamente aparecía reproducido de una manera absolutamente fidedigna hasta los últimos detalles. De hecho, hablaba Carmen de 13 grados de iniciación. Esa pirámide tiene 13 escalones precisamente antes de llegar a la cima, exactamente los mismos, simbolizando ese ascenso a la iniciación de los Illuminati. Pues ese sello de los Illuminati aparecía perfectamente reproducido en el reverso del gran sello de los Estados Unidos. ¿Qué perseguía esta gente? Que es de origen alemán, Baviera, empiezan a expandirse. ¿Por qué la Iglesia acaba pensando que es un grupo que puede hacerles mucho daño? Porque realmente en muy poco tiempo consiguen una expansión y un poder increíbles. Adam Weishaupt tenía dos obsesiones, y una de ellas era acabar con el poder de la Iglesia y otra acabar con el poder absoluto de las monarquías. ¿Por qué? Era una persona que se sentía a sí mismo, fíjate que dice mucho de su psicología, que en todas las sociedades secretas hay nombres en clave. Él eligió para sí mismo, él que era el jefe de la sociedad secreta, el nombre en clave de Espartaco. Él se veía como un libertador, como el que iba a liberar a los esclavos, a los que estaban oprimidos por los reyes y oprimidos por la Iglesia, según él lo veía, los iba a liberar a nivel mundial. De hecho, en buena parte, al menos en la parte de la monarquía, del poder absoluto de los reyes, lo consiguió. No hay que olvidar que la Revolución Francesa tiene muchos puntos en común con los ideales Illuminati, y que personajes muy importantes como Saint-Just, Camille Desmoulins, Danton y posiblemente Robespierre, que sí que se sabe que era amigo personal de Adam Weishaupt, pertenecieron a los Illuminati, lo cual... O sea, personajes claves de la historia, sí, en un acontecimiento que cambia la forma de girar el mundo, vamos. Efectivamente. Lógicamente, en el otro lado del Atlántico, donde ellos, mediante otra revolución, se han sacudido también las cadenas de otra monarquía, es lógico que los Illuminati, ya prohibidos en Baviera, viesen una especie de refugio, de paraíso, y muchos de ellos posiblemente llegaron allí, y se sabe que Thomas Jefferson, que también era masón, tenía unas
tampoco ocultas y publicadas incluso en varios escritos, simpatías hacia la ideología de los Illuminati. Nos ha dejado un poco sin habla esto, Carmen, y la gente sigue preguntando cosas. Vamos a hacer una mínima pausa porque merece la pena tomar resuello para seguir descubriendo qué se esconde hoy, agosto 2005, si hay Illuminati, no hay, si siguen ejerciendo un poder. Desde luego, el sello del dólar sigue ahí, con ese ojo que me sigue mirando ahora mismo desde la portada del Libro de Santiago. 10:38. Rápido un escaneo, Carmen, a este punto de esta hora que vamos a comprimir, de cómo están los ánimos de los oyentes en el 7640. Ya sabéis, palabra clave milenio. Vamos a ver. El Baphomet de los Illuminatis no era el demonio de la iglesia de Rennes-le-Château. ¿Alguna relación? Vamos a ver, es que esto, claro, si hay gente que está en la playa, no va a entender nada. O sea, va a decir, ¿de qué están hablando? Están hablando en una especie de esperanto, ¿no? Esta gente. Baphomet sería, Santiago, la figura semidemoníaca que decían los templarios la adoraban y rechazaban de alguna manera la iglesia de Cristo. Y esa la cruz. Y esa figura del Baphomet ha sido de nuevo reempleada o reutilizada por estos grupos, se podría decir. Sí. Y Rennes-le-Château es ese pequeño pueblo del que no nos va a dar tiempo a hablar seguro. Nada, pero el diablo que hay en la iglesia de Rennes-le-Château es Asmodeo, que es un diablo que aparece en toda la mitología. Sí, y ese pueblecito es donde tiene origen, vamos a llamarlo así, toda la trama del Pirato de Sion, del Código da Vinci y de estas historias que se van entrelazando unas con otras. Pero bueno, los templarios, aquí estamos con otra sociedad secreta de alguna manera religiosa y militar antigua, adoraban a una especie de pequeño demonio. ¿Vuelven a emplearlo esta gente? Sí, pero de otra manera. Digamos, resumiendo muchísimo en 30 segundos, que lógicamente hemos dicho que son visceralmente antirreligiosos, los Illuminati se consideran ateos, ellos simbólicamente, de una manera simbólica, adoran a Lucifer en su digamos, admonición de portador de la luz con la que iba a hacer retroceder las tinieblas de la superstición que para ellos representaba la Iglesia. Por lo tanto, esos grados de iniciación también tienen algo que ver, como decía antes Carmen en su ficha, con procesos de tinte luciferino, ¿no? Por sí, eso. En cierto sentido sí, aunque ellos no creen en el diablo, digamos que lo toman como un símbolo. Fíjate que muchos también adoran a Palas Atenea, esa misma diosa que es la que está representada en la Estatua de la Libertad, con esa antorcha que ilumina, que da luz y que precisamente también era la famosa diosa razón que también adoraban durante la Revolución Francesa y que hicieron sustituir en todas las iglesias por las figuras religiosas que había. También nos preguntan si hay alguna relación entre los Illuminati y los Assassini. Assassini. Bueno, esto ya... es ya sí, dorar mucho. Rizar el rito. Aquí entramos ya en el terreno de las novelas, que claro. Se sepa realmente no. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. ¿Robó Skull and Bones el cráneo Zapata? ¿Sabéis algo? Bueno, la gente de Milenio 3, los comentaristas de Milenio 3, que me dejan el cráneo Zapata. El cráneo de Zapata. Para ahorrar en el SMS del revolucionario mexicano. Pues sí, y de hecho, además, el que estuvo embarcado en esa aventura fue precisamente el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos. Digamos que como gamberradas de estudiantes, pues se dedicaron a varias cosas. Y una de esas cosas era precisamente robar cráneos de los que ellos consideraban enemigos de los Estados Unidos, una especie de ceremonia mágica. ¿Robar cráneos? Uno de ellos fue el de Zapata, parece ser, y otro el de Jerónimo, el jefe indio. Hacía también honor al nombre de la propia sociedad, ¿no? Calavera y huesos. Pues estos se dedicaban a robar calaveras y huesos de los que creían enemigos de los Estados Unidos, y hubo de hecho la calavera del indio Jerónimo fue devuelta a los indios en una ceremonia de desagravio que hubo muchos años después, pero curiosamente luego otros años después se hizo un análisis de ADN y se descubrió que la calavera no era auténtica, o sea que Dios sabe si no tendrían todavía la calavera de Jerónimo en su sede. Eugenio nos pregunta si es cierto que existe la ruta de los Illuminati, creada por Bernini. Bueno, vamos a hacer claro, eso se refiere sobre todo al éxito de Ángeles y Demonios. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Santi. Brevemente se puede comentar, porque quiero ahora que Rebeca Collado haga un pequeño resumen de lo que ha encontrado por el ciberespacio, que quiere demostrar que es la huella de lo que está pasando hoy en día, cómo se comunica la gente, el gran medio sin fronteras, si existe el rastro de los Illuminati hoy en Internet. Pero a día de hoy, 2005, ¿qué presencia tiene esta gente? ¿Siguen existiendo?
Pues esa es la gran pregunta. La mayor parte de los estudiosos del tema creen que la disolución oficial de los Illuminati les vino realmente bien, porque el mejor regalo para una sociedad secreta es que todo el mundo piense que no existe. De hecho, hay posteriormente, no solo en la historia estadounidense, que hay muchas, sino en la historia mundial, esos misteriosos apoyos por parte de grandes financieros que recibió la Revolución Rusa, algo que parecía totalmente contrario a los intereses de los banqueros y de los capitalistas occidentales, y que sin embargo fue financiada por esos mismos banqueros y capitalistas. Determinados grupos de poder, grupos de presión que existen actualmente, muy exclusivos, con gente muy famosa y que se reúnen en sitios muy lujosos. A este punto llegamos porque surge otro término en las preguntas de la gente y en, digamos, el eco de los Illuminati hoy en día. También hay quien habla de grupos determinados, de gente muy poderosa que mueve el mundo realmente. Algunos hablan de un grupo llamado Grupo Bilderberg, ¿no? Efectivamente, ese es uno de ellos. Porque las sociedades secretas actuales, tenemos que irnos ya fuera de las túnicas, de las ceremonias más o menos esotéricas y pensar pues en señores que van vestidos con trajes de buen corte, que llevan maletines de buena marca y que van con sus ordenadores portátiles y discuten en una mesa de juntas como puede ser la de cualquier gran multinacional. Esos son realmente las grandes sociedades secretas. Ya no está el gran maestre que escuchábamos a nuestro querido amigo Rafael Romingorance con sus túnicas y haciendo de líder de una serie de personas que eran capaces de asesinar, sino que ahora lo que se persigue no es un poder religioso como antes o un poder ideológico, sino más que nada un poder económico que mueve el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, en ese sentido, y es una curiosa transformación, pero los Illuminati, las diferentes sociedades, incluso hasta el siglo XIX, sociedades secretas muy importantes, la famosa Mano Negra, que han ido funcionando en Europa y en Estados Unidos, tenían tintes ideológicos clarísimos. Ahora todo lo que vemos, que tiene un parecido, digamos, con esas sociedades secretas, prácticamente son inmensas maquinarias de generar poder, de generar riqueza, pero sin ninguna ideología. Es el dinero y el poder por sí mismo, lo cual casi podría encajarse con el signo de los tiempos. Rebeca, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a ver, has indagado en el ciberespacio para buscar el rastro de esta gente, tanto de los Illuminati como del misterioso y siempre aludido Grupo Bilderberg. Eso es. ¿Qué has encontrado? Pues si existen o no, no lo sé, pero el rastro desde luego es amplísimo. Se mueven en gran medida por Internet, a través de foros especialmente. Además hay incluso federaciones de foros que regulan a estos. En España en foros concreto, donde ellos discuten y se pasan información. Incluso federaciones. En España en concreto está la Federación de Foros Tradicionales. La intención es lograr la eficacia de la acción internautica de estas tradiciones de las sociedades. He encontrado mucho sobre los Illuminati. Entonces, estos foros, su fin es crear una red divulgativa donde se comente la historia, las tradiciones, un poco que se sigan conservando. Ya no sé si existen o no, pero desde luego la extensión es amplísima. Muchos grupos entonces a nivel internacional. Que intentan demostrar que están ahí, que existen, con lo cual, no sé, me parece una contradicción respecto a una sociedad secreta. Además, el número de países es interminable: España, Argentina, Bolivia, Colombia. Hay foros, en cada foro hay como una especie de cabeza nacional, se llama, que dirige este foro. Qué curioso. Y ellos ahí ya se discuten y se debaten sobre Me estás diciendo, Rebeca, que en diversos países del mundo totalmente diferentes está esta información y en cada foro hay un gran maestre, podríamos llamarlo así también, ¿no? Sí, ellos le llaman cabeza nacional. Cabeza nacional, mira, eso es algo que no sabía ni tenía la más remota idea. O sea que si los Illuminati son secretos o no, no lo sabemos, pero que palpitan en Internet seguro. Que el rastro es amplísimo. O gente que se dice que es Illuminati, claro, ahí es otra. ¿Y sobre el grupo Bilderberg has encontrado algo? Sí, sobre Bilderberg hay muchísimo. Además, sobre todo del poder que tiene este club. Habla de, pues de que cada mes de mayo esta caravana de limusinas negras que se reúnen en un hotel en una localidad. He estado investigando en España, en 1969, en el Gran Hotel de La Toja. La Toja, efectivamente. Se reunieron, he estado investigando en diferentes países. Y, en La Toja, en el 89, se juntó el embrión o la gente que forma ese grupo Bilderberg que todo relaciona con el Illuminati. Se dice que se juntó.
Sí, dice que el club funciona según un sistema de círculos concéntricos, tiene un grupo directivo de unas 40 personas y estas 40 personas eligen a los invitados para estas reuniones. Además, el fenómeno que genera el Club Bilderberg es enorme porque ahí está prohibido la prensa, pero la prensa días antes trata de infiltrarse a ver en qué hotel es la reunión para tratar de sacar fotografías, imágenes. Luego también es muy curioso a ver si gente que ha sido invitada a estas reuniones, hay algunas infiltraciones, aunque es difícil porque... Y surgen nombres incluso. Claro, porque este grupo directivo de 40 personas escoge a las personas con la más rigurosa selección para que no haya filtraciones. Sorprendente cuando menos. Yo no sé si dejarlo ahí porque me da hasta un poco... Claro, contrasta un poco que sean sociedades secretas y que en Internet, sin embargo, esté su presencia, ¿no? No es una sociedad secreta en sí. Es decir, por ejemplo, tienen página web, las listas son públicas, las listas de los asistentes. De hecho, no vamos a decir ningún nombre, no voy a generar polémica. Claro, porque luego... Pero sí que invito... Y si eres un hombre que sea un extranjero muy lejano. No, pero sí que invito, que ya que la organización tiene su propia página web y las listas de los asistentes son públicas, que cualquier internauta curioso que les eche un vistazo, que lo mismo se lleva alguna sorpresa. En fin, a veces uno no sabe si invitar a Santi Camacho o no, porque luego... no, es una pero puede ser también que no esa web sea peligrosa, no sea hecha menos por ellos, sino que sea hecho por otra persona que pone esos nombres. No, es de la propia sociedad. De hecho, es un tema completamente legal. Ellos justifican que esas reuniones pues tienen un carácter secreto por lo que denominan la regla de no atribución. ¿Qué quiere decir? Que ellos invitan a gente muy poderosa. Invitan a Bill Gates, invitan a Clinton, invitan a Putin. Claro, a menor nivel de información. Claro. Sin prensa. Pero ellos dicen que si esas personas tienen la garantía de que no se va a saber lo que han dicho en esas reuniones, hablarán con más libertad, discutirán de una manera más productiva y entonces, pues por eso mantienen ese secreto. Claro, eso nos lleva a una reflexión interesante. Nuestros políticos, nuestros dirigentes dicen cosas en privado que no quieren que oigamos nosotros. Por cierto, que antes se hablaba de la mano negra, que fue una de las frases más nombradas en el siglo XIX, sobre todo en Andalucía. Había atracos, había desvalijamientos, había algún que otro asesinato que nunca se aclaró y siempre la firma era la mano negra de un niño en un papel, y la mano negra, y una calavera y una espada. Se convirtió en un problema de orden público y no es tema baladí. 7 agarrotados en España. Después, curiosamente, de la Garduña, la ejecución pública más numerosa, 7 miembros de la supuesta mano negra. Hay muchos autores que piensan que fue una invención, es decir, que a veces inventarse una sociedad secreta que hay que machacar y matar, como ocurrió en Jerez a finales del siglo XIX, pues evitaba problemas que eran de otro tipo, de sindicalismo, de reunión de obreros que luchaban por sus derechos en el campo andaluz, que era terrible la situación. Pero fijaos hasta qué punto llegaron los temas, que una mañana de agosto como hoy, un periódico, el Dominical de Jerez, hablaba de la mano negra, de esos atentados con esa mano, nunca se aclaró del todo, de esta manera. La permanente zozobra en que viven las clases medias, el pánico que las invade, dan ocasión a relaciones aún más hostiles. Nadie ignora lo que se habla de la mano negra. La Mano Negra, asociación fatídica que llena toda esta comarca y aún otras distantes con sus afiliados. Asociación de venganza y exterminio que no se propone reforma concreta, sino exclusivamente destruir la riqueza por todos los medios y matar a los ricos de todas las maneras. La Mano Negra, tenebroso símbolo para una guerra sin cuartel, guerra de exterminio y rencores implacables. Son temas que permanecen todavía insertos en la piel de Andalucía y de los expertos, historiadores que los investigaron, como el gran trabajo de Manuel Ramírez López, La Mano Negra, Historia de una represión. También tuvimos a Raúl Ruiz Verdejo, un compañero y amigo de este programa, que hizo también un libro maravilloso de la Mano Negra. Le preguntábamos y decía que todavía hoy hablar de la Mano Negra daba miedo, y que la gente del campo andaluz recuerda perfectamente aquellos hechos y aquellos 7 encapuchados, sentados en el garrote vil, y además muertos de una manera que, bueno, no tuvieron oportunidad de defensa, pero ahí se acabó con la Mano Negra. Es decir, una vez más la autoridad atacó a una serie de personas y se acabó lo que era una naciente sociedad o secta que muchos creyeron que fue una invención para atemorizar a la gente. Nos lo contaba así Manuel Ramírez.
tú date cuenta que hoy en día todavía el decir la mano negra supone miedo, ¿no? Imagínate en el siglo XIX que no hay televisión, no hay radio, es decir, que el bulo llega a tal extremo de convertirse en morbo que todo el mundo lo cree. Llegó a decirse que iban a contaminar el agua de aquí de Jerez, de que todo era persecución hacia el rico y tal, y tú te pones a analizar todos los sucesos y nunca hubo un rico que muriera, todos fueron crímenes normales y vulgares de estos que suceden día a día, incluso hoy en día, y todo llega a una confabulación tal que el miedo arrastra a todo el mundo a pensar en una situación que es creada, ¿no? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Volvemos a las 3, porque el tema de las sociedades secretas da para mucho, ya lo estáis viendo. Seguro que mucha gente se está tirando de los pelos. ¿Cómo es esto de los Illuminati? ¿Cómo es que en España existió la Garduña, la mano negra, hace nada, hace menos de un siglo? ¿Y cómo sigue moviéndose los engranajes de esta especie de gobierno paralelo? Bueno, los masones, sin duda, serían la principal sociedad discreta, porque está claro que ya los masones, a pesar de que tanto los perseguía Franco, a pesar de que hizo también un libro sobre masonería el propio Franco, nos lo contaban los compañeros Leste y Pedrero hace unas semanas, tuvieron la mala fama y la buena fama. Ahí siguen, ahí están, una de las agrupaciones o logias más importantes, más fuertes de los últimos años, es una de nombre misterioso, Propaganda 2, Carmen. Pues sí, además su fundador, el que la inició, fue Licio Gelli. Él nació en Pistoia, en la Toscana, en 1919. Fue nombrado comendador de la Orden del Santo Sepulcro y más tarde se convirtió en gran maestre de la logia Propaganda 2, de la que hizo una organización secreta poderosa y además violenta. En los años 70 la P2 controlaba toda Italia. Decían que Gelli actuaba de rey y de papa. Rey y de papa, gran maestro en Italia con un poder infinito. Los más inquietantes escándalos de la Italia contemporánea estaban siempre relacionados con esta logia. Fue acusado en Milán de participar en varios fraudes y fue detenido en Ginebra el 13 de septiembre de 1982. Encarcelado en Chap d'Olon, en la prisión de máxima seguridad, escapó de ella el 10 de agosto de 1983. En el 86, en junio, el Tribunal Supremo italiano implica a Gelli en la matanza de Bolonia, donde hubo 85 muertos y 200 heridos. 85 muertos. Extraditado por el juez suizo Tembley, solo por delitos económicos, vuelve a Italia el 17 de febrero de 1988 y tras una corta estancia en la cárcel de Certosa, en Parma, permanece en situación de libertad provisional concedida por motivos de salud. Un ejemplo de la masonería elevada, Santiago, al nivel más destructivo, en este caso, Propaganda 2. Dicen que todo lo que tiene que ver con Italia, y cuidado, ya sabemos que en Italia dentro está el Estado Vaticano, lo movían ellos. Sí, además con el inestimable apoyo de la Central de Inteligencia estadounidense, que está en todas las salsas, es el perejil de todos los platos. Porque Italia en aquel momento, volvemos otra vez a los tiempos de la Guerra Fría, tenía una particularidad muy importante. Tenía el Partido Comunista más poderoso de todas las democracias occidentales, el único que tenía opciones a gobernar. Se creó precisamente esta organización para generar una estrategia de tensión. Por eso el atentado de la estación de Bolonia, que fue esa matanza y que fue de hecho el atentado con más muertos hasta los tristes acontecimientos del 11M que hubo en Europa, pues para culpar precisamente a organizaciones de extrema izquierda para generar esa tensión y alejar del poder al Partido Comunista. Todo esto lo sacó a la luz un magnífico periodista de investigación que se llamaba Carmine Mino Pecorelli, que tras publicar estos reportajes que sacaron a la luz todo el tema de la logia Propaganda 2 y terminaron en último extremo pues dando con Licio Gelli en la cárcel, recibió murió de 2 disparos en la boca, precisamente el castigo que los mafiosos reservan para los chivatos. Hemos seguido también por internet, por el ciberespacio, el rastro hoy de las logias masónicas. Yo no sé qué has encontrado, Katia, buenas noches. Buenas noches, pues realmente estoy impresionada porque cualquiera diría que estamos totalmente rodeados, que lo que más hay en el mundo son masones. Por ejemplo, la primera gran maestra de las mujeres masonas se declaró como tal y reconoció en una entrevista, se llamaba Paquita Valenzuela. Es una mujer que a los 18 años ingresó en la logia masónica y ahora han hecho presidenta de las mujeres porque cree que las mujeres masonas ahora pueden cambiar lo que son las leyes. Y ella además, dice en una la frase... actualidad, perdona un momentito, Katia, hay en la actualidad
masonas que dirigen logias en España. Sí, hay 73 mujeres que todas se reúnen en Barcelona. Ella es la presidenta, Paquita Valenzuela, y dice que en Francia es un orgullo ser masón y en Estados Unidos la gente lo pone en sus currículums. Dice, en España todavía se debe esconder por lo que pasó con Franco. En cuanto a masones, ha habido más de 40.100 entradas en Google. A la gente le llama mucho la atención. Aparecen también nombres, bueno, leyendas por supuesto, pero nombres de ilustres masones que no vamos a citar. También cursos de magia y religión y de cómo pero gente muy aprender a ser poderosa, masón. banqueros importantísimos, Sí, presidentes gente de con nombre y gobierno. apellidos que todos conoceríamos perfectamente. También Y es muy curioso, Katia, porque eso aparece en las páginas y yo creo que estas personas, sea verdad o no, ni desmienten ni dicen nada, porque claro, en Internet quien quiera es imposible. Que busquen en Internet, que le van a dar nombre y apellido. El cajón desastre donde casi es mejor no decir ni dejar de decir nada. También aparecen pueblos y provincias españolas, poblaciones que están relacionadas con los masones. También una guía muy curiosa de las catedrales masónicas que han seguido esos 33 grados de la perfección. ¿Ah, sí? También dan posibles rituales de iniciación, aunque dicen que no es del todo fiable, porque ellos guardan un gran secretismo y sobre todo los masones más importantes ocultan sus secretos a los que están por debajo, que esto es algo que se tiene que desarrollar una carrera durante toda la vida y que hacen de verdad ha salido un libro ahora por que era conseguirlo. Nosotros los masones, ¿no? De Hurtado, que dicen que está muy bien, pero claro, es lo de siempre, sociedad secreta, discreta, entonces ¿cómo sabemos cosas? Pero nada se escapa a Internet. Hay enlaces también de diferentes movimientos masones, como el del movimiento obrero, que también tenía su parte de masonería, que esto a mí me ha sorprendido. También la logia de la luz atlántica, la logia del águila, o una que le hacen una logia a la gloria del gran arquitecto del universo. Ese ser todopoderoso, claro. Por ejemplo, aparecen Newton, Arquímedes, Krauss. Según los masones, el concepto de Dios es un relojero cósmico inmenso que hace que todo se mueva. No hay tiempo para más, vamos con los 3 ganadores, Carmen. Vamos y el tema, por supuesto, ya lo sabéis, Santiago, con da los para muchísimo más. los 3 ganadores de este libro, La conspiración de los Illuminati, de Santiago Camacho, editado por La Esfera de los Libros. Uno de ellos es para Francisco, desde Almería, que nos decía, ¿podéis explicar algo sobre la simbología del número 13 que los masones reflejan en tantos sitios del dólar? Y el 7 también aparece mucho. El segundo es para Raquel, de Bilbao. No tenía ni idea de que la mirada mide con el ojo del reverso del dólar era el símbolo de los Illuminati, lo que aprendemos con vosotros. Y el último es para los hermanos Dalton de Pucela. ¿Cuánto tiempo llevan existiendo estas sociedades secretas? ¿Es verdad que si revelan algo de la sociedad les matan? Bueno, por los hermanos Dalton. Les conocimos en un programa que hicimos de Milenio 3, que les bautizamos así nosotros, porque eran 4 hermanos iguales. Y sí, y además seguidores de Milenio 3, y les ha tocado por la máquina. No me extraña que la máquina lo haya elegido, porque han inundado de mensajes esta noche. Pues un abrazo para otra sociedad secreta vallisoletana, los hermanos Dalton. Un abrazo. Gracias, Santi. Gracias, Javi.